O sea, imagínate esto por un segundo. Si a un buzo profesional, digamos a unos 40 metros de profundidad, de repente se le corta la línea de oxígeno, la respuesta física es pánico inmediato. Claro, es pura biología. O sea, el cuerpo sabe perfectamente que sin ese elemento vital, el sistema entero colapsa en cuestión de minutos. Exacto, es una alarma automática. Sin embargo, los documentos que vamos a desempacar hoy afirman que el ser humano sufre una especie de asfixia idéntica, pero a nivel espiritual, todos los días. Y lo loco es que en lugar de entrar en pánico, simplemente se elige ignorarlo. Sí, es como si nos acostumbráramos a no respirar, lo cual suena absurdo, pero así lo plantean. Totalmente. Y con esto damos inicio a esta inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de materiales sumamente inusuales. Son un conjunto de guías de estudio teológico y textos históricos muy centrados en la fe, que hablan sobre una figura intrigante. Los llaman los guerreros de oración. Un término bastante fuerte. Sí, muy de batalla. Y nuestra misión hoy es desmenuzar el arte, la ciencia y la necesidad vital que plantean estos textos sobre, el acto de elevar el alma al Creador para cultivar una relación duradera. Y para entrar de lleno en esta exploración, creo que es imperativo establecer un marco de objetividad, ¿no? Sí, 100%. Porque las fuentes que analizamos hoy cruzan por territorios de fe profunda y conceptos teológicos que históricamente han sido interpretados a través de un montón de lentes ideológicas o políticas. Claro, y aquí no estamos para tomar lados. Exacto. Nuestra labor no es validar una doctrina particular ni asumir posturas políticas de ningún extremo. Más bien, la idea es fungir como traductores de estas ideas. Queremos extraer esa mecánica interna que proponen los textos originales para entender, desde su propia lógica, cómo este hábito impacta la psicología humana y, la conexión con lo divino. Bien, vamos a desempacar esto, porque esa mecánica interna de la que hablas resulta ser fascinante. Según los documentos, para que esto funcione, primero hay que demoler por completo lo que el mundo moderno asume que es la oración. Sí, empiezan fuerte, de hecho. Totalmente. Las primeras páginas atacan directamente algo que denominan el paradigma incorrecto. Plantean que la mayoría de la gente visualiza la oración como una especie de mecanismo para obligar a la divinidad a descender a nuestras urgencias terrenas. Es muy interesante porque es un reflejo condicionado por cómo operan nuestras propias estructuras humanas. O sea, piénsalo en la vida corporativa. Si hay un problema en la oficina, se redacta un informe y se envía a la cadena de mando superior. Esperando que el jefe baje a resolverlo. Tal cual. Y los textos señalan que la humanidad ha trasladado esa misma actitud transaccional al ámbito espiritual. Se asume que orar es básicamente pasarle un informe al Creador sobre un predicamento que supuestamente él desconoce. Como un correo de actualización de estado. Exacto. O peor aún, los textos sugieren que la gente lo ve como un intento desesperado de convencer a un ser distante para que preste un minuto de atención. ¡Guau! Viendo esta dinámica transaccional, mi intuición me dice que este enfoque convierte a la oración en una tarea súper burocrática para el alma. Si la meta es solo actualizar el estado de una crisis personal, se vuelve una carga pesadísima. Es que se vuelve alotador, ¿verdad? Claro. Pero los textos proponen un paradigma correcto, que invierte completamente la flecha de dirección. Cito textualmente aquí. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Es un cambio sutil pero gigante. Gigante. Argumentan que el individuo no ora para informar a la divinidad de lo que es o de lo que necesita, sino para capacitar su propia mente y su espíritu para recibir bendiciones que en teoría ya estaban ahí, disponibles. Es como pasar de redactar informes burocráticos a simplemente respirar oxígeno. Y fíjate que esa distinción entre informar y respirar es el núcleo psicológico de esta primera parte del material. Porque si consideramos la oración como un simple informe, el silencio no tiene consecuencias inmediatas. O sea, el informe se entrega tarde y ya está. No pasa nada grave en el momento. Exacto. Pero si la consideramos como oxígeno, como decíamos al principio, el panorama cambia drásticamente. Ya es una cuestión de supervivencia pura. Las fuentes utilizan una comparativa muy terrenal para ilustrar esto.
Dicen que si la comunicación con un amigo muy cercano o con un cónyuge se vuelve esporádica y puramente utilitaria, esa relación se marchita. Se enfría rapidísimo, empiezan los malentendidos. Surgen grietas, hay distancia emocional. Y con la esfera divina, los textos afirman que el mecanismo es literalmente idéntico. La oración no es pedir cosas, es el mantenimiento vital de un vínculo personal. Llevando esa lógica relacional a un entorno más técnico, me viene a la mente el emparejamiento de los dispositivos inalámbricos. A ver, cuéntame. O sea, cuando conectas un teléfono a un sistema de audio por Bluetooth, no estás enviando un manual de instrucciones de cómo decodificar la música, ¿verdad? Claro, no. Simplemente mantienes un canal abierto. Es una frecuencia libre de interferencias para que la transferencia de datos ocurra de manera continua. Pero esto me genera un conflicto mental con el material. ¿En qué sentido? Pues si lo vemos como una conexión de Bluetooth, ¿no corremos el riesgo de reducir una comunión que se supone que es vital a algo súper frío y robótico? Digo, ¿cómo evitan los textos que la oración se convierta en oprimir un botón de sincronizar y ya? Es una excelente observación. Y los textos evitan esa frialdad añadiéndole un peso existencial enorme a la conexión. No lo describen como un simple cable invisible que transfiere datos, lo ven como una alianza de protección activa. ¿Una alianza? Ok. Sí. Las guías de estudio afirman que esta conexión tiene 3 resultados orgánicos fundamentales. Primero, mantiene viva la relación diaria. Segundo, declara abiertamente una lealtad. Y tercero, resguarda la psique y el alma de lo que denominan poderes de las tinieblas. Entonces el acto en sí mismo no es el botón de sincronizar, es ponerse la armadura. Exactamente. Es protección activa. Pero, a ver, si esa armadura es tan indispensable como el oxígeno, y aquí es donde la lectura se vuelve un poco incómoda, la verdad. Revisando las fuentes, hay un contraste muy severo que salta a la vista. Si es el sistema de soporte vital por excelencia, ¿por qué existe una resistencia casi instintiva en nosotros los seres humanos a conectarnos? Bueno, los materiales abordan esa resistencia justo bajo el concepto de la paradoja de la oración. Lo fascinante aquí es cómo ilustran esta paradoja. Contrastan la figura histórica de Jesús con la naturaleza humana común. Ok. Describen a Jesús como un ser inmaculado, cuya naturaleza rechazaba el mal por defecto. Sin embargo, la reacción de esta figura frente al estrés, las pruebas o el agotamiento era buscar consuelo en una comunión incesante. Los relatos históricos lo sitúan orando en madrugadas solitarias enteras. Espera, o sea, quien menos lo necesitaba, desde una perspectiva de pureza, ¿era quien más se aferraba a la práctica? Precisamente. Y en el extremo totalmente opuesto, los textos colocan a la humanidad, seres descritos como débiles, mortales y, profundamente propensos al error. ¿Nosotros, básicamente? Nosotros. La paradoja estalla cuando las fuentes exponen que, frente a las pruebas, la reacción típica del ser humano es vacilar, posponer la conexión y dudar. O sea, si la figura más pura sentía esa urgencia de orar fervientemente, resulta asombroso que quienes están en peligro existencial constante muestren tanta reticencia. Sí, es ilógico. Tratando de buscar el porqué de esta reticencia, yo me atrevería a plantear una hipótesis basada en la psicología moderna. Te escucho. Yo creo que posponemos la oración porque requiere una admisión absoluta de vulnerabilidad. El ego humano está programado para mantener el control, o bueno, al menos la ilusión del control, ¿no? Totalmente. La ilusión de que podemos con todo. Exacto. Conectarse genuinamente requiere aceptar que tus propios recursos son insuficientes. Y esa disonancia cognitiva es brutal para el ego. Parece que las fuentes son conscientes de este choque, porque introducen una táctica física para romper esa resistencia intelectual. La llaman la postura del guerrero. Y esa postura es fascinante porque rompe con la idea de que la espiritualidad ocurre solo en la mente, en el plano abstracto. Los textos hablan específicamente de arrodillarse por la mañana. El acto físico. Sí, le otorgan un peso táctico tremendo a ese movimiento muscular. No lo presentan como un simple protocolo de sumisión pasiva o de reverencia. Es una declaración estratégica. Al doblar las rodillas de manera deliberada frente al caos que depara el día, la persona está enviando un mensaje visible al entorno espiritual sobre a quién rinde cuentas. ¡Wow! Esa vulnerabilidad física choca de frente con nuestra idea tradicional de fortaleza. Pensando en términos bélicos, arrodillarse al amanecer se siente como plantar una bandera en el campo de batalla antes de que haya luz suficiente para ver al enemigo. Exacto.
no es rendirse ante el enemigo, más bien es establecer un perímetro. Es declarar la filiación al comandante supremo antes de que se dispare la primera bala del día. Fíjate que esa metáfora de plantar la bandera capta a la perfección la causalidad que proponen los textos. Según el material, esta postura detona una reacción en cadena. Citando el Salmo 91, las fuentes sostienen que esta declaración física activa una respuesta defensiva inmediata desde la dimensión divina. ¿Como una movilización de tropas? Fortalecer. Es la psicología de la acción detonando convicción. O sea, la postura de mayor indefensión física se convierte paradójicamente en la mayor fortaleza táctica. Increíble. Ahora, llevar estos conceptos de guerra espiritual e intercesión a la práctica cotidiana, puede sonar muy abstracto para la audiencia. Pero las fuentes no lo dejan solo en teoría. Presentan un caso de estudio sumamente detallado de alguien que operó así en medio del caos total. El liderazgo de Moisés. Un personaje complejísimo. Sí, y la forma en que diseccionan a este personaje histórico, la verdad es que derriba bastantes mitos. Definitivamente, porque las guías de estudio no presentan a Moisés como un superhombre invulnerable. Pensemos que lideraba una nación inestable a través de crisis catastróficas. Sí, tenían el Mar Rojo al frente, luego la rebelión masiva esta del Becerro de Oro y décadas dando vueltas en un desierto desolado. Exacto, altibajos extremos. Pero el texto subraya que su éxito no radicó en tener un carácter intachable o perfecto, sino en su insistencia inquebrantable en mantener ese canal de comunicación abierto a pesar de todo. Y esa insistencia queda cristalizada en una frase del libro de Éxodo, el capítulo 33, que los textos citan como el núcleo absoluto de su liderazgo. Moisés dice algo como, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una declaración de dependencia total. Es una negativa absoluta a operar en el plano humano sin el respaldo de esa conexión. Y es justo analizando estas crisis de Moisés donde surge uno de los conceptos más profundos de toda esta exploración. Lo llaman ponerse en la brecha. Sí, la intercesión. El material argumenta que el nivel más maduro de un guerrero de oración se alcanza cuando la comunicación deja de girar en torno a uno mismo. Ya no es solo pedir por mis cosas. Exacto. La intercesión es ese acto desinteresado de presentar las fracturas y necesidades de otros ante ese canal. El texto evoca el momento en que Moisés, frente a una nación que acaba de cometer alta traición ideológica con el asunto del Becerro de Oro, él se interpone. Pide misericordia por ellos poniéndose él mismo en la línea de fuego. Entiendo el valor altruista de eso. Es admirable. Si partimos de la premisa de que esta divinidad es omnisciente, ¿verdad? Conoce cada variable del fracaso humano y entiende el dolor ajeno incluso mejor que nosotros, entonces, ¿no resulta un poco absurdo interceder? O sea, se siente como ser un abogado defensor muy apasionado frente a un juez que ya presenció el crimen, ya redactó la sentencia y conoce todos los motivos del acusado. ¿Qué aporta el intercesor que la divinidad no sepa ya? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona la jurisdicción de todo esto, ¿no? Y es un cuestionamiento crucial para desentrañar la mecánica. Las fuentes resuelven este dilema redefiniendo por completo el rol del intercesor. Ya no es un abogado. No eres un abogado intentando alterar un veredicto o presentando nueva evidencia que el juez no vio. Las guías teológicas describen al intercesor como un hilo de luz. Un hilo de luz. Sí. El objetivo no es informarle al creador del dolor del prójimo. Es crear un puente relacional y legal dentro del libre albedrío humano. O sea, de un lado está la necesidad, la fractura terrena, el pecado. Del otro lado está la provisión divina infinita. Al interceder, el individuo se convierte voluntariamente en ese conducto a través del cual fluye la misericordia hacia ese punto específico. O sea, respetando las dinámicas del libre albedrío humano. Exactamente. Alguien en la tierra tiene que pedir esa intervención para que legalmente pueda fluir. Y ahí es donde entra la pregunta retórica que hacen los textos. ¿Quién necesita esas oraciones intercesoras en este momento? ¿Y qué impide que la gente ore por otros ahora mismo? ¡Wow! Es cambiar el rol de abogado por el de un cable de fibra óptica que elige conectar dos puntos aislados. ¡Qué imagen tan potente! Pero los textos también recalcan algo clave, y es que no se puede ser un puente sólido para otros si tus propios cimientos están agrietados, ¿verdad? Claro, no puedes dar lo que no tienes.
Antes de intentar sostener el peso de toda una nación, como Moisés, o simplemente de tu familia mediante la intercesión, el individuo debe primero dominar el arte de desnudar su propia alma en privado. Y este proceso de desnudar la mente es abordado con una honestidad emocional bastante cruda en los materiales. Citando el Salmo 62, las fuentes hablan de la necesidad de derramar el corazón. Derramarlo tal cual. Sí. Advierten muy fuerte contra las repeticiones mecánicas o esas letanías vacías que a veces se recitan. Invitan a vaciar absolutamente todo el contenido de la existencia frente a la divinidad. Y hablan de todo, los triunfos, las alegrías, pero con la misma urgencia, el cinismo, el agotamiento, las deudas financieras, las frustraciones cotidianas. Es un privilegio de acceso sin censura. Fíjate que derramar todo sin censura contrasta violentamente con nuestra respuesta contemporánea ante la angustia. Hoy en día, cuando el corazón está abrumado, la respuesta automática es anestesiar el ruido buscando otro ruido. Las pantallas. Sí, el fenómeno del doom scrolling. Deslizar interminablemente videos en el teléfono para evitar ese silencio que nos obligaría a enfrentar nuestras propias cargas. Frente a esta anestesia digital, las fuentes introducen un antídoto técnico fascinante. Y aquí es donde se pone realmente interesante la lectura. Usan un término biológico aplicado al alma. Lo llaman heliotropismo espiritual. La adopción de ese término botánico es, para mí, una de las metáforas más precisas y bellas dentro de todo el texto. Totalmente enfocada en la biología del movimiento, ¿no? Digo, el heliotropismo no es que una planta como un girasol decida de forma consciente decir, ¡ay, voy a girar mi cara hacia el sol! Es un imperativo biológico. Está en su ADN. ¡Claro! Las células en el lado sombreado del tallo se alargan físicamente, forzando a la planta a inclinarse hacia la luz para asegurar su supervivencia. No hay un debate interno. Los textos proponen que el objetivo final de la oración no es agendar un evento rígido en un calendario, sino forjar este mismo imperativo biológico, pero en la psique humana, como una memoria muscular. Es forjar un instinto incondicionado. Las guías apuntan a un estado donde la mente esté tan habituada a esa conexión íntima, que cuando irrumpa una crisis inesperada o una tragedia terrible, no se requiera una deliberación mental agotadora sobre a quién acudir. El alma debería alargarse hacia la luz de manera tan inevitable como el girasol exige buscar el sol. ¡Qué concepto tan poderoso! Y fíjate, al entender la belleza y la urgencia de este heliotropismo, el documento de repente nos arroja una de las imágenes más inquietantes de toda la lectura. Lo llaman la tragedia del silencio. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, es una perspectiva concebida para alterar totalmente la percepción del lector. Las fuentes te invitan a imaginar la situación desde el punto de vista de los ángeles. Desde afuera. Sí, desde una dimensión externa. Dicen, imagina a los ángeles observando a la raza humana. Ven a personas frágiles, agobiadas por enfermedades, crisis nerviosas, luchando en absoluta soledad. Pero al mismo tiempo estos observadores celestiales saben perfectamente que existe una reserva inagotable de ayuda y provisión lista para ser desplegada al menor clamor. Y ahí está la tragedia. Claro, el elemento trágico radica en el asombro de los ángeles al ver que la humanidad prefiere ahogarse en un charco de sus propias ansiedades por simple vacilación, por tibieza o por pura distracción con el celular, antes que utilizar un recurso tan absoluto que tienen a la mano. Es que es el equivalente literal de morir de sed a la orilla de un lago de agua dulce inmenso, simplemente porque nos distrajimos mirando una piedra en el suelo o porque nos pareció demasiado trabajo agacharnos a beber. Es fuertísimo. Es una imagen que te deja pensando definitivamente. Habiendo analizado esta desconexión y para consolidar ya los cientos de páginas de estos textos que revisamos, creo que vale la pena extraer los elementos esenciales. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué define a alguien que ha logrado dominar esta mecánica vital? Bueno, los documentos delinean de forma implícita lo que podríamos llamar el perfil de una vida en conexión y lo estructuran en 4 pilares inquebrantables. El primer pilar que extraemos es la declaración matutina, que implica adoptar esta postura física del guerrero de manera deliberada, arrodillarse al iniciar el día como un escudo estratégico frente a las adversidades.
Exacto. El segundo pilar es la relación íntima. Es la radicación permanente de este paradigma del informe corporativo. Es la práctica de derramar el corazón sin filtros, manteniendo el canal oxigenado. Luego, el tercer pilar es la intercesión activa. Es aplicar el caso de Moisés hoy en día. Dejar de mirar solo nuestras deudas o problemas para asumir el rol de hilo conductor, poniéndose en la brecha por un ser querido o por el país entero. Y el cuarto pilar que sella el perfil es el reflejo natural. Es este cultivo incesante del heliotropismo espiritual, que frente a la peor noticia, la mente se incline hacia el origen de la paz sin dudar ni un microsegundo. Y todo esto, fíjate, encuentra su ancla en una promesa contundente citada en los materiales, en el Salmo 116. ¿Qué dice exactamente? Dice: amo al Señor, porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Es como la garantía técnica de que el receptor al otro lado de la línea jamás está desconectado. Y frente a la solidez de esa garantía, creo que el conocimiento que exploramos hoy exige abandonar la neutralidad de ser solo un lector pasivo. La teoría pide a gritos ser llevada al asfalto de la vida real. Totalmente. Las herramientas están ahí expuestas. Así es. En medio del ruido incesante de las notificaciones, los correos pendientes y ese ajetreo que define nuestro día a día, surge el reto ineludible para la audiencia. ¿Dónde y cómo se puede encontrar hoy esa grieta en el tiempo? Ese instante preciso para susurrar a una oración y establecer esta comunión vital. Es el gran desafío. Y para concluir nuestra inmersión en estas guías, me parece útil volver la mirada a esa potente imagen táctica del principio. Los documentos afirman que la postura física de arrodillarse en la madrugada es una declaración visible y estratégica a los poderes de las tinieblas sobre a qué bando se le rinde lealtad. Es una afirmación clara de pertenencia. Si esa acción intencionada emite un mensaje tan atronador en el plano espiritual, vale la pena preguntarse lo opuesto. En medio de un conflicto donde la neutralidad no existe, ¿qué tipo de lealtad está declarando el silencio prolongado e incesante de la humanidad en este mismo instante? Es una interrogante que invita a transformar la pasividad y la distracción en acción pura. ¡Wow! Queda clarísimo que cortar esa línea de oxígeno a través de la apatía es el mayor riesgo. Confiamos en que esta exploración profunda haya arrojado luz sobre esa mecánica invisible. Damos por concluido el análisis a fondo de hoy. Nos encontraremos en la próxima inmersión.